Si espantaste a este animal que apareció en tu puerta, detente y escucha con atención. Santa Teresa de Ávila advirtió que ciertos animales no llegan a tu vida por casualidad, y cuando los rechazas o los espantas, podrías estar cerrando puertas de bendición que el cielo abrió específicamente para ti. Lo que estás a punto de descubrir podría explicar por qué ciertas gracias que pediste nunca llegaron. ¿Por qué sientes que tus oraciones rebotan contra un techo invisible? ¿Por qué oportunidades que parecían cercanas se desvanecieron misteriosamente? Pero debes saber algo crítico: al espantar estos animales cuando aparecen en momentos significativos no es pecado, pero sí es rechazar mensajeros que Dios envió y perder bendiciones que estaban en camino. Soy Rosa María, y desde que perdí a Miguel hace 8 años, he aprendido a reconocer estos mensajeros del cielo que antes habría rechazado por ignorancia. Si estás de aquí, es porque el cielo quiere enseñarte a reconocer sus señales antes de que las rechaces. Suscríbete al canal, activa la campanita y déjame tu nombre y ciudad en los comentarios para incluirte en mis oraciones diarias. Comparte este video urgentemente con tu familia, porque estas palabras pueden ayudar a alguien a reconocer bendiciones disfrazadas que está a punto de rechazar. Santa Teresa de Ávila vivió en profunda comunión con toda la creación de Dios, comprendiendo que cada criatura tiene un propósito divino y que frecuentemente el Creador usa elementos de su creación como mensajeros visibles de realidades invisibles. La doctora mística escribió extensamente sobre cómo Dios habla constantemente a través de su creación, usando animales, plantas, fenómenos naturales como señales y símbolos de verdades espirituales más profundas. Teresa explica que cuando ciertos animales específicos aparecen en nuestras vidas, especialmente en momentos significativos o de formas inusuales, frecuentemente no es coincidencia sino providencia divina, no es casualidad sino causalidad celestial. Estos animales son como cartas que el cielo nos envía, y rechazarlos o espantarlos es como romper esas cartas sin leerlas. Y aquí viene algo que debes entender con claridad absoluta cuando estos 9 animales específicos aparecen en tu vida y tú los espantas por miedo, por asco, por ignorancia de su significado espiritual. Estás literalmente cerrando con tus propias manos puertas de bendición que Dios abrió para ti. La tradición teresiana y las enseñanzas constantes de la Iglesia nos revelan que hay 9 animales específicos que nunca deberían ser espantados cuando aparecen en tu vida, porque cada uno de ellos lleva un mensaje divino específico, una bendición particular, una gracia que el cielo quiere concederte en ese momento. Estos no son animales adorados supersticiamente como si tuvieran poderes mágicos propios, sino criaturas que Dios ha usado a lo largo de toda la historia bíblica y de la vida de los santos como instrumentos de su voluntad, como señales visibles de su presencia invisible, como vehículos de bendiciones que quiere derramar sobre sus hijos. Santa Teresa nos enseña que cuando ignoramos estas señales por racionalismo orgulloso, que piensa que Dios no puede usar medios tan simples para comunicarse, o cuando las rechazamos por miedo o por asco que viene de no comprender el simbolismo espiritual, estamos limitando la capacidad de Dios de bendecirnos según su sabiduría infinita. Cuando trabajo con manuscritos antiguos en la biblioteca, he encontrado innumerables relatos de santos que experimentaron bendiciones extraordinarias precedidas por la aparición de estos animales específicos en momentos cruciales de sus vidas. Lo que me ha impactado profundamente es ver el patrón consistente. El animal aparece, la persona inicialmente lo rechaza o lo espanta por miedo o desconocimiento. Después algo malo sucede o una bendición se retrasa misteriosamente. La persona finalmente comprende el significado espiritual de ese animal. Lo busca o pide perdón por haberlo rechazado y entonces la bendición finalmente se manifiesta. Este patrón se repite tantas veces en las vidas de los santos que no puede ser coincidencia. Santa Teresa misma relata en su autobiografía varias experiencias donde animales específicos aparecieron en momentos cruciales, y su respuesta a ellos determinó lo que sucedió después. La doctora mística nos anima a cultivar esa sensibilidad espiritual que lee los signos que Dios pone en nuestro camino, en lugar de descartarlos cínicamente como supersticiones. Pero el primero de estos animales es el que más miedo causa a las personas por pura ignorancia. Especialmente cuando aparece en tu casa durante momentos de oración o cuando estás pasando por pruebas financieras. Nunca debe ser espantada ni matada porque lleva un mensaje divino de provisión económica y paciencia recompensada. La razón bíblica es profunda en el libro de Proverbios. La Escritura nos dice que la araña trabaja con sus manos y está hasta en palacios de reyes, enseñándonos que el trabajo paciente y persistente es honrado por Dios incluso en los lugares más altos.
Santa Teresa explica que las arañas son símbolos perfectos de cómo Dios nos enseña a trabajar con paciencia, tejiendo día a día la red de nuestra vida espiritual y material, confiando que ese trabajo paciente será recompensado. La doctora mística relata una historia hermosa de cómo en uno de sus conventos más pobres, cuando las monjas no tenían absolutamente nada para comer, una araña grande apareció misteriosamente en la capilla durante la oración, y ella sintió en su corazón que era señal de que la provisión venía. Horas después, una benefactora apareció inesperadamente con donación suficiente para alimentar al convento por semanas. Desde ese día, Santa Teresa enseñó a sus monjas a nunca espantar arañas que aparecían en los conventos, especialmente durante tiempos de necesidad económica, porque las reconocía como mensajeros de provisión divina. Cuando una araña aparece en tu casa, especialmente si aparece cerca de donde oras o durante momentos donde estás preocupado por dinero, no la mates ni la espantes con miedo. Obsérvala con respeto. Agradece a Dios por el mensaje que te está enviando a través de esa criatura. Y luego, gentilmente ayúdala a salir si no quieres que permanezca adentro, pero nunca la mates, porque estarías simbólicamente matando la bendición de provisión que venía en camino. María Guadalupe, de Puebla, vivió esto de manera extraordinaria. Durante meses su familia estaba en crisis financiera severa. Su esposo había perdido el trabajo, las deudas se acumulaban, no sabían cómo iban a pagar la renta del próximo mes. Una noche, después de orar desesperadamente el rosario pidiendo provisión divina, María Guadalupe vio una araña grande en la pared de su habitación. Su primer impulso fue matarla porque le daban asco, pero algo en su corazón la detuvo. En ese momento recordó vagamente haber escuchado que las arañas traían buena suerte económica, aunque no sabía la razón espiritual profunda. Decidió no matarla y gentilmente la puso afuera. A la mañana siguiente, su esposo recibió una llamada completamente inesperada, ofreciéndole un trabajo mejor del que había perdido, con salario superior y con un bono de entrada que cubrió exactamente todas las deudas acumuladas. María Guadalupe quedó convencida de que esa araña, que apareció justo después de su oración desesperada, fue un mensajero visible de la provisión invisible que Dios ya había preparado. Desde ese día ella nunca más mata arañas, y cada vez que aparece una en su casa, especialmente durante momentos de necesidad, la reconoce como señal de que la provisión viene. Y escucha esto con mucha atención. Ansí has estado matando o espantando arañas que aparecen en tu casa, especialmente si aparecen durante momentos donde estás orando por provisión económica o durante crisis financieras. ¿Podrías estar literalmente rechazando mensajeros que el cielo te envió? Las consecuencias de esto son serias. Las bendiciones que estaban en camino se retrasan o se desvían porque simbólicamente rechazaste al mensajero. No estoy diciendo que debas adorar arañas ni convertir tu casa en zoológico de arácnidos, pero sí que cuando aparecen en momentos significativos, debes reconocer el mensaje espiritual, agradecer a Dios y tratarlas con respeto en lugar de con miedo o asco. El segundo animal que nunca debes espantar es uno que la mayoría de la gente considera molesto sin saber su significado profundo. Las abejas, especialmente cuando aparecen volando alrededor tuyo de forma inusual, o cuando entran a tu casa sin razón aparente, traen mensajes divinos de dulzura después de la amargura y de comunidad bendecida. La razón bíblica es clara: la miel que producen las abejas es usada en las Escrituras como símbolo de la dulzura de la palabra de Dios, y el mismo Juan Bautista se alimentaba de miel silvestre en el desierto. Santa Teresa explica que las abejas son símbolos perfectos de la vida comunitaria bien ordenada, del trabajo cooperativo que glorifica a Dios, de la dulzura que viene después del aguijón. La doctora mística usaba frecuentemente la imagen de la abeja para enseñar a sus monjas sobre la vida conventual. Así como las abejas trabajan juntas en armonía produciendo dulzura, así las monjas deben trabajar juntas en amor produciendo frutos espirituales dulces. Cuando abejas aparecen en tu vida de formas inusuales, especialmente si estás pasando por amargura, por soledad, por ruptura de comunidad familiar o eclesial, son señales de que Dios está preparando dulzura para reemplazar esa amargura, comunidad bendecida para reemplazar esa soledad. Espantarlas con miedo o matarlas es rechazar simbólicamente esa promesa divina. Carmen, de Sevilla, experimentó esto de manera hermosa después de una ruptura dolorosa en su grupo de oración, donde había división y amargura. Ella se quedó sola, herida, cuestionando si alguna vez volvería a experimentar comunidad cristiana genuina. Durante semanas oró pidiendo sanación y nueva comunidad. Una mañana, mientras oraba en su jardín, un enjambre pequeño de abejas apareció volando alrededor de ella, de manera que la asustó inicialmente. Pero las abejas no la atacaron,
simplemente volaban cerca como si estuvieran tratando de llamar su atención. Carmen sintió en su corazón que era una señal del cielo, aunque no entendía exactamente qué significaba. Días después, recibió invitación inesperada para unirse a un nuevo grupo de oración que se estaba formando en otra parroquia. Decidió ir y descubrió una comunidad de hermanos tan amorosa, tan unida en Cristo, tan dulce en su trato, que sanó completamente las heridas de la experiencia anterior. Carmen comprendió entonces que esas abejas que aparecieron después de su oración fueron mensajeros visibles, anunciando la comunidad dulce que Dios ya estaba preparando para ella. Pero el tercero es el que más controversia causa, porque culturalmente es visto como señal de muerte. El búho blanco o lechuza blanca, a diferencia de las aves nocturnas oscuras que advertimos antes, cuando aparece especialmente de día o en lugares inusuales, trae mensaje divino de sabiduría celestial que viene para iluminar tu oscuridad. Aquí debes distinguir cuidadosamente. Los búhos y lechuzas oscuros asociados con ocultismo son peligrosos, como enseñamos antes, pero los búhos específicamente blancos tienen significado completamente opuesto en la tradición cristiana. La razón espiritual es que el color blanco representa pureza, santidad, luz celestial. Cuando un ave que normalmente es nocturna y oscura aparece en versión blanca, es símbolo de sabiduría que viene no de la oscuridad mundana, sino de la luz de Cristo. Santa Teresa distinguía cuidadosamente entre estos dos tipos de aves rapaces nocturnas, a las oscuras como símbolos de desolación, las blancas como mensajeros de iluminación divina, en medio de tu noche oscura del alma. Cuando un búho o lechuza específicamente blanca aparece en tu vida, especialmente durante periodos donde estás confundido, donde necesitas dirección divina, donde estás en oscuridad espiritual pidiendo luz, es señal de que la sabiduría del cielo viene para iluminarte, espantarlo por miedo, porque asocias culturalmente todas las lechuzas con muerte, es rechazar la iluminación que Dios quiere darte. Francisco de Barcelona vivió esto de manera que lo marcó profundamente. Durante meses estaba en crisis vocacional severa. No sabía si continuar en su trabajo corporativo exitoso, pero espiritualmente vacío, o dejarlo todo para estudiar teología como sentía que Dios lo llamaba. Oraba constantemente pidiendo claridad, pidiendo señales inequívocas de qué camino tomar. Una tarde, en pleno día, cuando eso es completamente inusual, una lechuza completamente blanca se posó en la ventana de su oficina y lo miró fijamente durante varios minutos. Francisco quedó asombrado porque nunca había visto algo así. Esa misma noche abrió su Biblia al azar y sus ojos cayeron en el versículo donde Jesús dice: "Sígueme". La combinación de la lechuza blanca apareciendo en pleno día en su ventana y ese versículo le dio la claridad que necesitaba. Renunció a su trabajo corporativo, comenzó estudios de teología y hoy es profesor de filosofía cristiana con una paz y plenitud que nunca tuvo en su vida anterior. Francisco testifica que si hubiera espantado esa lechuza blanca por miedo supersticioso, podría haber perdido la señal que el cielo le envió para confirmar su vocación. Ahora viene el cuarto, y este es particularmente hermoso porque casi todos lo han experimentado. Las mariposas, especialmente las blancas o de colores brillantes que aparecen después de la muerte de un ser querido o durante momentos de transformación personal profunda, nunca deben ser espantadas porque son mensajeros directos de consuelo celestial y confirmación de vida eterna. La razón espiritual es profunda. La mariposa es símbolo perfecto de resurrección y transformación, de la vida que continúa después de la muerte, del alma que se libera del cuerpo y vuela hacia la eternidad. Santa Teresa usaba la imagen de la mariposa extensamente en sus escritos místicos para describir el alma transformada por el amor divino. Cuando perdí a Miguel, hace 8 años, en ese accidente que devastó mi mundo. Durante las primeras semanas de luto más profundo, yo oraba constantemente pidiendo señales de que él estaba bien, de que había llegado al cielo, de que no me había abandonado completamente. Una mañana, después de una noche de llanto inconsolable, salí al jardín y una mariposa blanca hermosísima se posó directamente en mi mano extendida y permaneció ahí durante varios minutos mientras yo lloraba y le hablaba. En ese momento sentí con certeza absoluta que no venía de mi imaginación, sino de lo más profundo de mi alma, que esa mariposa era Miguel, o al menos era un mensaje de Miguel a través de un mensajero que Dios envió, diciéndome que estaba bien, que estaba en paz, que me amaba y me acompañaba aunque yo no pudiera verlo. Esa experiencia me consoló de manera que ninguna palabra humana podría haberlo hecho. Desde ese día, cada vez que aparecen mariposas en mi vida, especialmente mariposas blancas, las recibo como visitas de Miguel, como mensajes del cielo recordándome que la muerte no es el fin, sino transformación,
que el amor continúa más allá de la tumba. Y he compartido esta enseñanza teresiana con innumerables viudas y personas en luto que vienen a la biblioteca buscando consuelo, y muchas me han contado después que efectivamente experimentaron apariciones de mariposas en momentos significativos después de la muerte de sus seres queridos, y que reconocer esas apariciones como mensajes celestiales en lugar de coincidencias les trajo consuelo profundo. Si has perdido a alguien que amas y mariposas aparecen en tu vida de formas inusuales, especialmente durante momentos donde estás orando por esa persona o llorando su ausencia, no las espantes, recíbelas como mensajeros. Háblales como si estuvieras hablando a tu ser querido. Agradece a Dios por usar su creación para consolarte. Pero el quinto animal es el que más división causa entre cristianos porque muchos lo consideran peste. Las palomas, especialmente las blancas o grises claras que aparecen cerca de tu casa o que tocan tu ventana repetidamente. Nunca deben ser espantadas, porque traen mensaje directo del Espíritu Santo y anuncian paz que viene después de tormenta. La razón bíblica es absolutamente clara. Fue una paloma la que manifestó visiblemente al Espíritu Santo en el bautismo de Jesús. Fue una paloma la que Noé envió para confirmar que el diluvio había terminado y la paz volvía a la tierra. Santa Teresa tenía devoción especial a las palomas, precisamente por este simbolismo del Espíritu Santo. Y en sus conventos se permitía que palomas anidaran cerca porque se consideraban bendición. Cuando palomas aparecen cerca de tu hogar, especialmente si tocan tus ventanas repetidamente, como tratando de entrar, o si te siguen cuando caminas, o si aparecen justo después de que has orado fervientemente, son señales de que el Espíritu Santo quiere habitar más plenamente en tu vida, de que paz divina viene después de la tormenta que has estado atravesando. Espantarlas como si fueran plagas molestas es rechazar simbólicamente la presencia del Espíritu Santo. Ahora, la doctora mística distingue entre permitir que las palomas estén cerca de tu hogar como bendición, versus permitir que creen problemas sanitarios serios. Y ahí hay balance prudente. Pero la actitud fundamental debe ser de bienvenida respetuosa, no de rechazo agresivo. Luz Marina de Bogotá experimentó esto de manera que transformó su vida de oración durante meses. Estaba en sequedad espiritual terrible, sentía que el cielo estaba cerrado, que Dios no la escuchaba, que su oración era mecánica y vacía. Oró desesperadamente pidiendo renovación del Espíritu Santo en su vida. A la mañana siguiente, 2 palomas blancas aparecieron en su balcón y se quedaron ahí todo el día, arrullando constantemente. Al principio, Luz Marina las consideró molestia y trató de espantarlas, pero las palomas volvían persistentemente. Finalmente, esa noche, mientras oraba, sintió inspiración de buscar el significado espiritual de las palomas. Y cuando leyó sobre su conexión con el Espíritu Santo, se arrepintió profundamente de haberlas espantado. Al día siguiente, las palomas estaban de nuevo ahí, y esta vez, Luz Marina las recibió con gratitud, les puso agua. Oró pidiendo que fueran verdaderamente mensajeros del Espíritu Santo. Esa misma tarde, durante la misa, experimentó una efusión del Espíritu Santo tan poderosa durante la adoración que lloró de alegría y su sequedad espiritual. Se rompió completamente. Las palomas permanecieron en su balcón por semanas, y cada vez que las veía, Luz Marina las recibía como recordatorio visible de la presencia invisible del Espíritu Santo que había renovado su vida de oración. El sexto animal causa asco a muchas personas, pero lleva mensaje divino precioso. Los gorriones, especialmente cuando aparecen en grupos cerca de tu casa o cuando uno entra inesperadamente, traen mensaje de providencia divina y recordatorio de que eres infinitamente valioso para Dios. La razón bíblica es directa de las palabras de Jesús. No se venden 5 gorriones por 2 monedas. Sin embargo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Ustedes valen más que muchos gorriones. Santa Teresa meditaba frecuentemente en estas palabras de Jesús sobre los gorriones, enseñando que cuando sentimos que no valemos nada, que Dios nos ha olvidado, que somos insignificantes, debemos recordar que si Él cuida de cada gorrión individual, cuanto más cuida de nosotros que somos hechos a su imagen. Cuando gorriones aparecen en tu vida de formas inusuales, especialmente durante momentos donde te sientes insignificante, olvidado, sin valor, son mensajeros visibles, recordándote tu valor infinito ante Dios. Espantarlos agresivamente como si fueran basura es rechazar simbólicamente ese mensaje de tu valor divino. Carlos de Córdoba necesitaba desesperadamente este mensaje después de perder su negocio y caer en depresión severa. Sentía que era un fracaso total,
que no valía nada, que sería mejor no existir. Una mañana, en el punto más bajo de su desesperación, un gorrión pequeño entró volando por su ventana abierta y se posó directamente en su hombro, sin miedo, como si estuviera tratando de consolarlo. Carlos quedó asombrado porque los gorriones normalmente huyen de los humanos. El pajarito permaneció ahí varios minutos mientras Carlos, sin saber por qué, comenzó a llorar. Después, el gorrión voló y salió. Esa noche, buscando entender qué había significado esa experiencia extraña, Carlos encontró el versículo de Jesús sobre los gorriones, y cuando lo leyó, sintió que Dios le hablaba directamente en sí. Yo cuido de ese gorrión pequeño, cuanto más cuido de ti, no has sido olvidado. Eres valioso para mí. Esas palabras, conectadas con la experiencia del gorrión en su hombro, lo sacaron de la desesperación y comenzaron su proceso de sanación. Carlos testifica que si hubiera espantado agresivamente ese gorrión cuando entró, podría haber perdido el mensaje que literalmente le salvó la vida. Pero el séptimo es el más sorprendente porque causa terror a muchas personas por pura ignorancia. Las libélulas, especialmente las de colores metálicos brillantes que aparecen volando alrededor tuyo de forma inusual, nunca deben ser espantadas porque traen mensaje divino de renovación mental y victoria sobre engaños. La razón espiritual es profunda en las libélulas. Pasan la mayor parte de su vida bajo el agua en forma de ninfa y solo al final emergen transformadas con alas, volando en la luz. Santa Teresa veía en esto símbolo perfecto de cómo el alma pasa la mayor parte de su vida terrena sumergida en las aguas oscuras de este mundo, pero está destinada a emerger transformada, volando en la luz de la eternidad. Además, las libélulas tienen visión extraordinaria con miles de lentes en cada ojo, simbolizando claridad mental y capacidad de ver verdad que antes estaba oculta. Cuando libélulas aparecen en tu vida, especialmente durante momentos donde estás confundido, donde necesitas claridad mental, donde has sido engañado y necesitas ver verdad. Son mensajeros divinos anunciando renovación de tu mente y victoria sobre engaños que te han tenido atado. Mi hijo Santiago, que está en el seminario, me contó una historia hermosa sobre su compañero seminarista que estaba siendo atormentado por dudas vocacionales plantadas por el enemigo, dudas que lo tenían al borde de abandonar el seminario. Durante días oró pidiendo claridad, pidiendo que Dios rompiera las mentiras y le mostrara verdad. Una tarde, mientras caminaba por los jardines del seminario, sumergido en confusión, una libélula de color azul metálico increíble comenzó a volar alrededor de su cabeza persistentemente, como si estuviera tratando de capturar su atención. El seminarista se detuvo, observó la libélula, fascinado por su belleza y por su comportamiento inusual. En ese momento de quietud, mientras observaba ese insecto extraordinario, sintió claridad mental repentina, como si una niebla se disipara de su mente, y pudo ver con absoluta certeza que las dudas que lo atormentaban eran mentiras del enemigo, que su vocación era real, que debía permanecer. Esa libélula fue instrumento divino que trajo la renovación mental que necesitaba desesperadamente. El octavo animal es controversial porque muchas culturas lo ven negativamente. Las hormigas, especialmente cuando aparecen en procesión entrando a tu casa por primera vez o en cantidades inusuales, traen mensaje divino de trabajo diligente que será recompensado y comunidad bien organizada. La razón bíblica es directa de Proverbios: ve a la hormiga, perezoso, observa sus caminos y sé sabio. Ella, sin tener jefe, ni oficial, ni señor, prepara su comida en el verano y recoge su sustento en la cosecha. Santa Teresa usaba el ejemplo de las hormigas para enseñar a sus monjas sobre la importancia del trabajo constante, de la preparación prudente, de la cooperación comunitaria. Cuando hormigas aparecen en tu casa de formas inusuales, especialmente durante momentos donde estás siendo tentado a pereza, a dejar de trabajar por tu sustento espiritual y material. Son mensajeros divinos, recordándote que el trabajo diligente es virtud que Dios honra. Ahora, esto no significa que debas permitir que las hormigas invadan tu casa creando problemas, pero sí que tu actitud fundamental debe ser de respeto por el mensaje que traen, no de odio irracional. El noveno y último animal es el que más necesitamos en nuestra época, a las golondrinas, especialmente cuando aparecen construyendo nidos cerca de tu casa o cuando vuelven cada año al mismo lugar. Traen mensaje divino de hogar bendecido y fidelidad recompensada. La razón bíblica es del Salmo 84, hasta el gorrión ha hallado casa, y la golondrina nido para sí, donde poner sus polluelos, en tus altares. Oh Señor de los ejércitos, San Santa Teresa enseñaba que las golondrinas que construyen sus nidos cerca de lugares santos
son señal de bendición sobre ese lugar y que nunca deben ser destruidos esos nidos porque representan hogares bajo protección divina. Cuando golondrinas eligen tu casa para construir sus nidos, es señal de que el cielo ha bendecido tu hogar, de que tu fidelidad a regresar siempre a Cristo será recompensada como las golondrinas regresan fielmente cada año. Destruir esos nidos es rechazar simbólicamente esa bendición sobre tu hogar. Santa Teresa comparaba la creación entera con un lenguaje divino que debemos aprender a leer, donde cada criatura es como una palabra que Dios pronuncia para comunicarse con nosotros. Hoy descubriste los 9 animales que nunca debes espantar cuando aparecen en tu vida porque cada uno trae mensaje divino específico. Arañas anunciando provisión económica, abejas anunciando dulzura después de amargura, búhos blancos trayendo sabiduría celestial, mariposas consolando en el luto, palomas manifestando al Espíritu Santo, gorriones recordando tu valor infinito, libélulas renovando tu mente, hormigas enseñando diligencia, golondrinas bendiciendo tu hogar. Estas no son supersticiones, sino sabiduría espiritual probada. Ahora tienes una decisión clara. Puedes seguir espantando o matando estos mensajeros del cielo por ignorancia, o puedes aprender a reconocerlos, recibirlos con gratitud, leer los mensajes que traen. Señor Jesús, por intercesión de Santa Teresa de Ávila, abre los ojos de quien escucha para reconocer tus mensajeros en toda la creación. Perdónanos por las veces que hemos rechazado bendiciones que enviaste, porque no supimos reconocer a tus mensajeros. Enséñanos a leer el lenguaje de tu creación, a recibir con gratitud las señales que constantemente nos envías. Renueva las bendiciones que fueron rechazadas por ignorancia, y concédenos sensibilidad espiritual para no volver a espantar a tus mensajeros. Amén. Comparte en los comentarios cuál de estos animales ha aparecido en tu vida recientemente y qué mensaje crees que traía. Y si esta enseñanza cambió tu forma de ver la creación, deja tu like. Tu testimonio puede ayudar a alguien a reconocer bendiciones que está a punto de rechazar. Gracias por haber abierto tu corazón a esta enseñanza sobre cómo Dios habla a través de su creación. No te vayas sin ver el video que aparece, porque continúa revelando señales del cielo que aparecen constantemente en tu vida, esperando ser reconocidas. Juntos caminamos aprendiendo el lenguaje divino escrito en toda la creación. Que nunca más espantes mensajeros del cielo por ignorancia. Hasta nuestro próximo encuentro, hermano del alma.